Tía, o de la cocina, de la compra, porque es una tarea extraordinaria. Esa rectitud en el dorso, ver las barras que dejas, esa cabeza de la línea alta, orgullosa de sí misma, esa espalda bien aprobada. Tamaño perfecto. Para tenerla en casa para mí es demasiado. Esa uniformidad se va consiguiendo por el trabajo años tras años de los bancos de la gente. En seleccionar toros, seleccionar vacas, un ojo de... Hasta el último minuto
40 años y hay que perder la fe y la esperanza. ¡Ánimo! Individual, todas son diferentes, porque seguramente la verdad de sus animales de información depende del criterio, depende un poco del momento del animal, pero intentamos hacer de la mejor forma posible. Mirad, por ejemplo, este animal quizá el problema, a la cabeza desfantástica, pero este tipo se dio quizá sea un poco flojo de la quinta, no tienen pocas manchas en las pezuñas, algo para ser una vaca está bien, tiene buen, lo que he comentado esta mañana, la estructura de la columna, el puente, todas tienen el hueso fino y es muy difícil ponerlo de acuerdo, sí, sería una ganadora, pero a nuestro parecer lo hemos hecho así con nuestra intención de cada uno de los cuatro.
Es bueno que sepáis también estas cosas paralelas, porque ya cada día me dan menos oficios de estos nacionales y es un valor a mantener y a tener en cuenta. Bueno, y este ratito, pues si viene la llega, como suelen hacer los de la radio, un poco de publicidad. Una de las personas que colabora con nosotros todos los años en la celebración de esta feria son talleres alfil. Esos talleres que nos hacen las barreras estas portátiles, muy prácticas en cualquier ganadería, que nos las presta para hacer los corrales donde tenemos el ganado suelto. Bueno, pues que sepáis que aquí nos las presta y evidentemente tiene en venta esas barreras. Si alguno estáis interesado en adquirir alguna barrera de estas, pues que sepáis que podéis hablar con Ernesto de aquí. Nada, sin más. Así que también, aunque solo veamos aquí caras de algún calvo y algún hombre con gorra y barbudos, deciros que muchas de las titulares de las explotaciones son mujeres. Allí metemos los terrenos con 6, 18 meses, los tenemos en testar la base genética de sus padres, con pruebas sanitarias, con espermatogramas, con todo el tipo de variedades, de cara al premio de esta sección a la mejor productora de esta sección. Estamos hablando de vacas de 8 a 12 años. Hay algunas que tienen cerca de 12, otras andarán más cerca de los 8, pero bueno, la vaca que lleva el premio de productora de esta sección es una vaca de 9 partos. No os cuenta, ¿eh? Una vaca de la 12 años, 9 partos con 9 terneros registrados. Intervalo de parto a parto de 370 días, un año prácticamente. Una fertilidad extraordinaria. Cuanto más edad tiene la vaca y más partos tiene, más mérito tiene en mantener el índice de la vaca. La vaca en realidad tiene que tener. En este caso, esta vaca de 9 partos es la 15-18 de Leire a Mandalay Padilla de Orozco. Un fuerte aplauso a esta vaca que está aquí con su perder.
los animales mejor, peor, y eso solo es mi criterio y valor, y es muy difícil. En principio, los grupos así, descartando animales que son fantásticos, con una gracia racial perfecta, pero quizá los 5 que son los considerantes para nuestros animales, los mejores. Tengamos en cuenta que hay animales que están adaptando, que tienen una actriz, animales que tienen un carnero, animales que están a punto de salir, por lo tanto la V está incorporada naturalmente, y por eso es difícil ponernos de acuerdo y yo decía que seguramente para eliminar que no haya diferentes simplemente tiene su criterio y valor. Hemos dejado este animal en el texto, aunque no sea entre los 5 primeros, porque creemos que va a ser un animal que va a ser puntuable o candidato a una buena cabeza. Los cuernos de cierto de vida hacia afuera nos parecen un ejemplo de la que tiene de perfecto. El cuarto sobre el quinto es una vaca que tiene mellizos, su estado corporal es fantástico, y quizá los cuernos no mejor discutible, pero sobre todo la UD, una ustedes que una vaca de más de 8 años con una UD que parece una primeriza, pues su longevidad va a aumentar muchísimo, o sea que por eso lo hemos puesto ahí, su condición corporal es fantástica, excelente y una excelente única. Los 3 primeros quizás también por carácter racial, la segunda y la tercera no tienen camino, por lo tanto no se puede apreciar correctamente la UD, pero sí que las cabezas, los cuernos, la capa, su estado general, su aplomo, lo han paseado su goma, también es importante, incluso las tenemos puestas así, en este orden, y por último, este animal, el campeón de esta sección, hemos puesto quizás sorprender mucho un carnero de 4 meses atrás, y la chula del estado corporal de este animal. Hemos destacado en cada sección el hecho de que la columna vertebral y el posterior sean armónicos para hacer un parto, animales extremadamente largos, animales extremadamente fuerte carácter racial, perfecto. A esta edad siempre podemos encontrar pequeños defectos, pero bueno, a esta edad digo que animales aún en plena producción con un futuro aún por delante, desde esta luna Ahora se puede dar una vueltita a las 5 primeras, por favor, para que aprecie lo que hablamos. Aprecie toda su magnitud, todas las características y cualidades buenas que tiene esta vaca.